Vamos a cambiar de tema. El gobierno anunció un plan de recuperación inclusiva que incluye una serie de medidas económicas, entre ellas el impulso a las pymes, incentivos a la contratación de nuevos empleos y reforzar también los fondos del MEPCO. Queremos profundizar en esta estrategia del Ejecutivo junto a Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rodrigo, bienvenido. Hola, buenos días, Carla. Un gusto saludarte. Buenos días. A ver, partamos en términos generales con tu opinión respecto de este paquete de medidas de recuperación inclusiva que todavía tiene una serie de bajadas que tienen que hacerse en todo caso. O sea, esto ya fue anunciado, pero esta semana deberíamos ir conociendo más detalles. Sin duda, se han dado, diría yo, las ideas matrices de lo que estaría detrás de este plan, pero me parece que apunta en la dirección correcta, en la medida que la economía hoy día requiere de un empujoncito, por decirlo así, por el lado de la oferta sobre todo. Se necesita ir en apoyo también de los sectores que están más rezagados en el contexto de la actual recuperación y por lo tanto las ideas que ha delineado, que ha esforzado el ministro Marcel, me parece que apuntan precisamente a esos dos focos, apuntalar la oferta e ir en ayuda de los sectores rezagados. Ya, me quiero quedar con este segundo, que es ir en ayuda de los sectores rezagados, porque podría haber mucha gente que nos ve a esta hora que tiene la expectativa de poder entrar como en un paquete de ayudas nuevamente. Mucha gente que dice, pucha, se me ha encarecido el pan, la benzina, el gas, la parafina, todo en el fondo. O sea, últimamente estamos en una escalada, además con una inflación que está por ahora inestable, descontrolada, si es que tomamos el rango meta del Banco Central. Entonces mucha gente dirá, me va a tocar la ayuda, y pareciera ser aquí Rodrigo, y así lo dice el ministro Marcel, que ahora el foco va a estar puesto en algunos grupos. O sea, van a ser medidas o ayudas focalizadas, muy distintas a las que se tuvieron que extender durante la época de pandemia, como un IFE que llegó a cubrir al 90% de los hogares, ¿no? ¿Eso es así? Y si es así, ¿te parece lo correcto? Sí, es muy correcto lo que tú estás señalando, Carla. En realidad, en el contexto de pandemia, la universalidad probablemente era la respuesta frente a la contingencia. Sin duda, hoy día, en donde ya vemos una gran parte de los sectores económicos reactivados, es necesario afinar un poquito la puntería, por decirlo de alguna manera. Y acá tenemos una muy buena noticia. A propósito del contexto que se vivió con la pandemia, se realizó un profundo proceso de revisión y actualización de lo que son los registros sociales que tiene el gobierno para acudir en ayuda de aquellas familias que están más vulnerables. Por lo tanto, tenemos hoy día un mapa mucho más pormenorizado de dónde están las familias con más necesidades. Y en ese sentido, la focalización viene un poquito a honrar lo que ha sido la trayectoria de los últimos 30 años en cuanto a políticas públicas en nuestro país. Así que me parece que es correcto y, por supuesto, es importante y urgente ir en ayuda precisamente de esos segmentos, en donde la universalidad, ya hoy día por el contexto económico, social y sanitario, la verdad es que no se sostiene como una estrategia de política pública. Claro, pareciera ser que las ayudas más universales van a estar, por ejemplo, en la idea de contener los precios de los combustibles, en la idea de generar algún tipo de mecanismo para las parafinas, que es algo que todavía está pendiente en su detalle, pero también se ha pedido que esto ocurra con el gas. Eso podría ir en ayuda, me imagino, de la universalidad de las familias que hoy día están teniendo que enfrentar una economía compleja, cuesta arriba, ¿no? Sí, acá hay varias ideas que se han puesto sobre la mesa. Están precisamente los temas relacionados con la energía que tú muy bien señalas, Carla, y efectivamente un ítem que ha subido bastante durante los últimos meses y que en particular afecta mucho a las familias de menores recursos. De hecho, en particular está el tema del gas licuado, que ha generado alto impacto. Es por eso que el ministro Marcel se ha abierto también a mecanismos de compensación para estos bienes, tal como lo tenemos hoy día para los combustibles, como es el MEPCO. Son mecanismos que han funcionado relativamente bien, son mecanismos que están diseñados para suavizar los movimientos, para que no lleguen de un golpe, digamos, a los bolsillos de las personas, pero que acota un poco los movimientos. Ahora, hay que tener, por supuesto, cuidado en qué forma nosotros diseñamos estos mecanismos, puesto que la idea es que estos sean mecanismos transitorios, que nos permitan paliar el contexto actual, pero que en ningún caso se perpetúen en el tiempo, puesto que eso sería dañino para una economía en donde nosotros pensamos que los precios son los que de verdad fijan la asignación de los recursos. Rodrigo, en una economía que está complicada como esta y donde por lo menos este año, si es que tomamos en cuenta las proyecciones del Banco Central, se ve complicado, o sea, estamos hablando de todavía un espacio mayor para que la inflación siga subiendo, se habla de un techo de un 10%, por lo tanto,
todavía la vida se puede encarecer. Se habla además de bajo crecimiento, lo que es una mezcla bien como odiosa, ¿no? Compleja. La impresión que da es que el gobierno, al igual que lo que venía diciendo el gobierno pasado, está tratando de preparar el escenario para que la mayor cantidad de personas hayan retornado a los empleos. Es muy distinto un país que enfrenta una baja en el crecimiento, con mucha gente cesante, que por lo menos las familias tengan lo más fundamental, que es el trabajo. Y desde ese punto de vista, lo que dice el ministro es que se van a reincorporar al trabajo remunerado, sobre todo los grupos más rezagados, con incentivos económicos a la contratación, programas para aumentar las capacidades de obtener un trabajo formal. Me imagino que es algo bien similar al IFE, ¿o no? ¿Al IFE laboral? Mira, la verdad es que como tú bien anticipabas, Carla, no tenemos las bajadas, pero el IFE laboral, si tú me permites mencionarlo, es un mecanismo que hasta ahora ha mostrado que ha funcionado relativamente bien. Y efectivamente, el Banco Central ha dibujado un panorama que nos muestra que durante el segundo trimestre la economía se va a frenar rápidamente, vamos a dejar de ver guarismos positivos en cuanto a la actividad económica, probablemente el desempleo va a dejar de disminuir y va a comenzar a subir y la inflación va a alcanzar un pico en torno al 10%. Pero la buena noticia, si también hay espacio para mencionarlo, es que el Banco Central anticipa también una caída rápida de la inflación durante el cuarto trimestre. Sí. Y eso también son buenas noticias porque de alguna forma nos dicen, mira, en los trimestres 2 y 3 la situación se va a enfriar rápidamente, pero también durante el trimestre cuarto la economía va a repuntar rápidamente de la mano de una caída rápida en el precio de los combustibles y también de un retroceso rápido de la inflación. En ese contexto, lo que corresponde ahora es diseñar mecanismos para incentivar a las personas a volver al trabajo. Una encuesta reciente que lanzó el Banco Central a propósito de su informe de política monetaria, el informe de percepción de negocios, muestra que las empresas están teniendo muchas dificultades para contratar personas. Entonces, hay que poner un foco ahí para poderlas ayudar a esas personas a que se atrevan a buscar un empleo y que ese retorno sea seguro y que sea, por supuesto, con condiciones que valgan la pena para ellas. Ahora, para que esas plazas sigan existiendo, para que la economía deje de enfriarse y empiece a tener un repunte en el momento en que la inflación se logre controlar, también va a ser bien importante la inversión que ha venido cayendo en los últimos meses. Y aquí hay una preocupación adicional, Rodrigo, porque por un lado está la necesidad siempre de cualquier gobierno de generar buenas tasas de inversión, porque con esa inversión se abren plazas, hay más empleo, hay más crecimiento, etcétera. Pero este gobierno tiene un desafío grande, que es lograr una ecuación que es bien compleja, es tener mayor cantidad de inversión en un escenario donde se está planteando una reforma tributaria que, según muchos expertos, ahuyenta o podría ahuyentar la inflación. Aquí todavía no estamos entrando al detalle de la reforma tributaria. Se ha hablado algo, se podría separar en varios proyectos. ¿Cómo ves tú esa como línea de ideal que es bien difícil de alcanzar? Sí, efectivamente, ahí podrían haber ciertos riesgos. De hecho, el informe de política monetaria del Banco Central está anticipando sendas caídas para la inversión y para el consumo durante el año 2022 y 2023. Y si a eso, como tú bien señalas, le sumamos una reforma tributaria que de alguna forma le introduce ruido e incertidumbre al inversionista, podría configurarse un cuadro complejo. Pero el ministro Marcel es un economista inteligente, respetado, todos lo sabemos, y él sabe muy bien que en la reforma tributaria se puede hacer un guiño también al crecimiento económico. ¿Cómo? Se pueden también instaurar medidas que promuevan, por una parte, el ahorro y también la inversión. Así que, en realidad, hay que tener optimismo respecto de que el gobierno, consciente del desafío que tú muy bien acabas de dibujar, va a colocar los incentivos correctos para que la economía pueda retomar el rumbo y sobre todo apuntalar las tasas de crecimiento que hoy día están bastante mermadas. No olvidemos que la economía hoy día, si hiciéramos las cosas bien, su crecimiento potencial, lo más que podríamos crecer, está en torno a un 2,5%. Y eso ciertamente es una cuota de preocupación y bien vale la pena volver a poner el tema del crecimiento sobre la mesa. Ya, y con el tema del crecimiento sobre la mesa y con esta ecuación tan dura que tiene el gobierno, ¿cómo miras tú el que además se quiera subir el salario mínimo a 400.000 pesos? Y aquí, bueno, mira, si quieres lo dejamos un poquitito entre paréntesis porque quiero hacer el link con las pymes, que también serían como de los grupos beneficiados por esto, pero sobre todo con la discusión de las 40 horas laborales. Aquí ha habido como harto debate entre los expertos de si corresponde introducir esto ahora, si aumenta o no la productividad. ¿Cómo lo ves tú en el contexto económico actual, que es difícil? Mira,
De todas formas, esto representa un paso en la dirección correcta. Los países, a medida que alcanzan mayores niveles de desarrollo, corresponde que también reduzcan sus horas laborales. Eso es lo que uno ve en particular en la evidencia comparada, los países desarrollados, los países de la OCDE. Ahora, lo importante, y aquí nuevamente la experiencia del ministro Marcel es muy importante, la gradualidad es fundamental. Necesitamos implementar estas reformas que yo creo que todos estamos de acuerdo en que es un paso en la dirección correcta, pero hacerlo con gradualidad. ¿Para qué? Para no estresar en demasía a las pymes, quienes vienen recién convalecientes de dos shocks bien importantes como fue el estallido social, la pandemia, ahora una reducción de la jornada laboral, un aumento en el salario mínimo, puede ser un cóctel difícil de digerir. Entonces, mi apuesta y mi optimismo va básicamente encauzado en que en estas reformas va a haber gradualidad. De esa forma vamos a poder hacerlas de una manera sostenible en el tiempo. Ya, y lo último, para que no se me quede en el tintero, te preguntaba yo por las pymes y te preguntaba por el aumento del sueldo mínimo, que me imagino las que más golpea es a las pymes, en el sentido de que cuentan con menos espaldas que las empresas grandes, y muchas empresas grandes ya pagan mucho más que el mínimo, o bastante, no quiero decir mucho más porque suena exagerado en un país donde no se paga tanto, pero paga ya más que el mínimo. Entonces, ¿cómo ves tú esa conversación? Si no hay una contradicción en, por un lado, decir, vamos a ayudar a las pymes con ciertos recursos, acceso al crédito, etcétera, y por otro lado, podría haber algunas medidas que las propias pymes dicen cómo las resistimos si ya venimos súper golpeadas, cómo subo el sueldo mínimo, cómo enfrento que, por ejemplo, se bajen las horas que la gente va a trabajar. Sí, esa es una discusión compleja realmente, Carla. La verdad es que las pymes son las que soportan en gran mayoría a aquellos trabajadores que perciben el salario mínimo. Yo creo que ahí hay que pensar en mecanismos creativos. Por ejemplo, una especie de IFE que venga a compensar en parte ese incremento en el salario mínimo, que sea transitorio, por cierto, mientras la pyme puede aumentar los niveles de productividad y absorber ese mayor costo. Yo creo que puede ser una política sostenible. Pero de nuevo, aquí la clave es gradualidad y un buen diseño de la política pública. De esa forma vamos a ser capaces de avanzar siempre en la dirección correcta, pero también de una forma sostenible, que no nos haga retroceder de aquí a un par de años más. Bien, pues nos vamos a quedar bien atentos al detalle, a la bajada de cada uno de estos temas, pero interesante también tener la mirada tuya, Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Carla. Buen día. Buen día.